En las últimas semanas han sido varios los casos que hemos conocido en los que las víctimas han sido mujeres de avanzada edad. Estafas, robos violentos. Hoy, Enrique, vamos a ver cómo se pueden evitar en la medida de lo posible este tipo de robos. Vamos a ver algunos consejos y algunos ejemplos. Sí, dar algunas pautas, Vanessa, buenas tardes, para que sobre todo las personas mayores que son víctimas de estos robos violentos o no violentos o estafas tomen esas medidas de seguridad y no caigan en esa estafa o en ese asalto. Y para ayudarnos a contar esto está con nosotros el portavoz de la Policía Nacional de Zaragoza, Rubén Nido. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos visto últimamente, y los vamos a contar en detalle ahora en el pantallón que tenemos aquí en Conexión, varios casos donde la víctima es una mujer generalmente mayor y vulnerable, ¿verdad? Sí, y además es que este tipo de delincuencia, este tipo de delincuentes no tienen ningún tipo de escrúpulos y se aprovechan de esa vulnerabilidad de esas personas mayores, muchas veces dependientes, pues para hurtarles sobre todo eso, el dinero que puedan llevar encima o sus joyas, que más que el valor de las joyas es el valor sentimental porque es los recuerdos de toda una vida y se los llevan sin ningún tipo de problema. Sí. Nosotros hablando con gente en la calle, Vanessa, Rubén, siempre decían, hombre, mi madre, por ejemplo, está en la calle, que le roben un collar o un anillo, si es algo sentimental duele más, si es el dinero no nos duele tanto, lo que nos duele es que en ese robo se produzca un tirón y la mujer acabe en el suelo y con lesiones. Claro, es que nosotros nos pueden hacer un tirón y bueno, más o menos no podemos aguantar esa estabilidad, no caernos al suelo, a lo mejor no nos hacen daño, pero a una persona mayor solo con empujarle un poquito ya se puede desequilibrar y caerse al suelo. Pues imaginemos un tirón de una persona que la sorprende directamente, le da un fuerte tirón, se cae al suelo y esa persona además, ese delincuente sale huyendo rápidamente del lugar. Además, suelen ser no solo una persona, sino que suelen estar organizados. Sí, generalmente suelen estar organizados. Hay también personas que actúan en solitario, pero la mayoría sí suelen estar organizados para poder completar ese robo con la mayor garantía posible. Entonces, ¿hablamos de una vigilancia previa? Seleccionan previamente a las víctimas. Generalmente, este tipo de delincuentes lo que hacen es estar en la calle, en la vía pública, por ejemplo, y seleccionar a su víctima, a la que potencialmente puedan ellos estafar o hurtar más fácilmente y que tenga encima pues joyas. Ellos van a ver todo lo que lleva encima. Por eso siempre decimos no ostentar todas las joyas que llevamos, bueno, intentar salir con las mínimas, porque ellos se van a fijar en eso y van a ir a por esa víctima. Hemos hablado con gente en la calle precisamente de esto que comenta Rubén, del hecho de tomar una serie de medidas de precauciones cuando sales a la calle, no llevar las joyas. Hay gente que decía, hombre, no vas a impedir a una mujer mayor que luzca sus joyas en la calle, pero bueno, hay que tomar una serie de medidas y esto es lo que nos decía la gente cuando les preguntábamos en Zaragoza. Que si lo digo ya se saben, si damos pistas de lo que hacemos no hacemos nada. Cuando está sacando en un cajero automático dinero, mira a su alrededor. Hombre, claro. Procuro que sea de día cuando hay gente que está pasando, no estar sola tampoco. Precauciones, bueno, pues que tuvieran cuidado, que no lleven joyas, las personas mayores, visibles. Quieren llevar sus pendientes de oro, sus collares. Y claro, les recomendamos que no lo hagan, pero de ahí a que nos hagan caso. Las personas mayores están acostumbradas a hacerlo así, ir a lo mejor una vez al mes a la entidad bancaria, sacarse la pensión, ¿vale? Y con ese dinero ir a su casa. Normalmente suelo tener siempre el teléfono un poco con el botón para avisar a mi hija. Con eso, pero claro que eso no son maneras, eso solamente, pues si me encuentro solo y demás, decir, bueno, que sepan que estoy en tal sitio. Yo miro alrededor y procuro que sea día de semana, que esté la caja abierta y que no sea fin de semana. Y que no sea en la calle. En la calle. Dentro de la sucursal. Dentro de la sucursal. Y hay una cosa que nos han dicho ahora en otra entrevista, que convendría que las mujeres, por ejemplo, no llevasen joyas muy a la vista, pero claro, es una pena porque entonces no hace ni una semana mi vecina enfrente saliendo del Mercadona se baja un chico del coche, le dio el tirón del collar que llevaba en un cordón y salió corriendo y ahí se quedó. No le llegó a tirar, pero ocurre eso y eso sí que es lo peligroso. seguro que hay muchas otras medidas. Esto es lo que nos ha contado algún zaragozano al que hemos preguntado y es importante tenerlo en cuenta. Le hemos pedido a Rubén que se venga con nosotros a esta pantalla grande que tenemos en el programa en Conexión Aragón para hablar de 3 casos recientes que además publicó en notas de prensa la Policía Nacional y que Rubén conoce bien. ¿Para qué? Para explicar a la gente que está en casa, a los que estáis en casa, el modus operandi en determinados casos. Vamos a empezar con uno que hemos llamado el robo y la venta. Insistimos, son casos reales que han tenido lugar en Zaragoza capital, que se han denunciado y que la Policía Nacional ha resuelto por lo menos en parte. Rubén, esto es un delito secundario, no es el robo directamente, sino es una mujer
que se dedicaba a vender objetos robados a personas mayores. Eso es. Esta mujer se le acusa de un delito de receptación porque se hace con ese botín de un ladrón que lo habría robado, con el método que hablamos antes, con tirones, robos con violencia en la vía pública. Esta mujer se hacía con esas joyas y posteriormente lo que hacía era ir a locales de compraventa de oro, generalmente, y allí es donde vendía estos productos. Es importante, hemos puesto la fecha, cuando lo conocimos nosotros. La policía es probable que estuviese trabajando en ello días o meses antes, el 30 de noviembre de 2025, para que tengáis en cuenta los dos casos siguientes y el poco espacio de tiempo que hay entre uno y otro. Como decía Rubén, una mujer detenida vendía joyas robadas de personas mayores y por lo menos 5 de las 35 que se le pillaron, vamos a decirlo así, eran concretamente de mujeres de avanzada edad. Vamos con la siguiente, que es, lo hemos llamado el frutero presunto estafador. Presunto porque todavía es un caso abierto y la policía está trabajando en ello. 3 días de diferencia de la nota de prensa que vosotros mandasteis. Sí, de la nota de prensa y de las investigaciones. Son investigaciones muy cercanas también en tiempo. En este caso, pues es un frutero de un barrio de aquí de Zaragoza, concretamente en Delicias, y este frutero se ganaba la confianza de sus clientas. Lo mismo, generalmente personas muy mayores, personas con algún tipo de dependencia, y ahí es donde se excusaba este hombre para decirles: no se preocupe señora, yo le ayudo a subir la compra a casa, o hágame los pedidos por teléfono directamente. Entonces, esa mujer, esta víctima que tenemos por ahora, lo que hacía era hacer el pedido por teléfono. Este hombre subía el pedido y le cobraba por datáfono, pero aparte de cobrarle con su datáfono cantidades que no eran las que tenía que ser, pues consiguió también el PIN de la tarjeta y consiguió la tarjeta. Y ahí es donde comenzó pues toda la estafa. Atentos a este caso porque Rubén lo acaba de decir. Esta víctima que conocemos por ahora, es decir, si alguno de los que nos está viendo le ha pasado algo similar, que no dude en llamar a la policía y denunciarlo. Eso. Hay dos datos que nos llaman la atención de este caso, Rubén. Una, que estuvo más de 2 años, que sepáis vosotros, engañándola, y que ella, que también ponía en la nota que pasasteis, llegó a darle la tarjeta y el número PIN de la tarjeta a esta persona. Claro, pues en 2 años la confianza que puede ganar, que puede generar esta persona es muy grande. Entonces esta mujer lo que hacía era dejarle la tarjeta, el PIN, confiaba en él plenamente. ¿Por qué pasaron 2 años? Porque la familia, cuando empezó a sospechar, fue cuando miró las cuentas y se dieron cuenta de que realmente llevaba 2 años estafándola. Asciende a más de 5.000 euros. Por eso nosotros siempre decimos que los que tengamos personas mayores, familiares mayores, que también estemos pendientes de las cuentas, de los movimientos bancarios, porque pueden existir más personas de este perfil que estén engañándolas con cualquier tipo de excusas. Otro caso más, tercero. En una franja relativamente corta de tiempo, insistimos, el 30, el 27, el 23. Cuando la policía mandó las notas, más o menos la investigación en meses anteriores, incluso simultaneado. Le hemos llamado el ladrón del patinete. Hemos hablado de los tirones a esas personas mayores que acaban algunas, por desgracia, lesionadas con ese tirón. Pero ahora hablamos de esta persona que fue detenida porque utilizaba un patinete para robar y escapar. Para escapar, eso es. En este caso son más de 15 hechos los que se le imputan en un periodo de poco más de un mes. Y esta persona lo que hacía era, pues sobre todo en el centro de Zaragoza, iba en su patinete y en cualquier momento pues aprovechaba, seleccionaba a la víctima previamente, veía que tenía joyas y mediante un tirón le robaba pues sobre todo las cadenas y los relojes, pulseras. Y el peligro de llevarlo visible, Rubén. Llevarlo visible. Entendemos que la gente mayor dice, hombre, a ver si no voy a poder salir a la calle luciendo mis joyas. Sí, pero con una cierta precaución. Hay que tener precaución, igual que damos siempre consejos, pues bueno, cuando vamos por la calle, pues intentar que no se vean, ya cuando estemos donde vayamos, al local que vayamos, pues bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero en la calle intentar que no sea fácil que nos quiten con un tirón esa pulsera, más que nada porque todas eran personas vulnerables, todas personas mayores, y la mayoría de estas personas acabaron en el suelo y eso pues provoca lesiones también. Y probablemente, como decía antes Rubén, todas ellas vigiladas con anterioridad. Vamos a hablar de una cosa más y vamos a pedir a Vanessa que se acerque a Plató, porque muchas veces contamos y hablamos de asaltos, de estafas, de engaños, de robos violentos. Esta vez lo vamos a contar, pero lo vamos a escenificar también, con una imagen que hemos pedido a nuestros compañeros de grafismo, que ya tenemos en pantalla, que es un cajero automático. Vanessa va a hacer de víctima, Rubén y yo vamos a hacer de los delincuentes que practican, se denomina el método de scalping, y quiero que estén muy atentos porque esto pasa, Rubén, por desgracia, habitualmente, ¿verdad? Pasa mucho, esta vez voy a hacer de malo.
pasa mucho, vamos a intentar explicarlo para que la gente vea cómo funciona este tipo de timos, de estafas, de hurtos y bueno, generalmente el perfil de las víctimas también suelen ser personas muy mayores, hombres, mujeres, que van a sacar dinero al cajero y ahí es donde empieza la estafa. Sí. Vanessa, víctima, persona mayor, se acerca al cajero. Se acerca, llevamos la con su tarjeta de crédito, estamos de espaldas sacando, ¿no, Rubén? Eso es. La víctima está sacando el dinero, mete la tarjeta y Enrique, tú serás mi consorte. Tú vas a estar ahí desde esa perspectiva. Nosotros seremos clientes también en ese cajero esperando. Ella no sospecha porque estamos esperando. Estamos esperando a nuestro turno. Pero tú te vas a quedar con el PIN que está marcando ella. Yo observo. Son especialistas en conseguir visualizar ese PIN. Entonces, una vez que tienes el PIN, me vas a mandar a mí. Cojo mi teléfono móvil, ya una vez que he mirado el PIN, ella sigue sacando dinero o haciendo lo que tenga que hacer en el cajero, yo te mando el PIN a ti, que eres mi cómplice, mi compinche, y tú una vez que lo tienes... Yo una vez que recibo el PIN, espero a que Vanessa ya termine, saca el dinero y con cualquier tipo de excusas yo me acerco a ella. Perdone señora, sí. Hay un problema, no sé, hay un problema en el cajero, déjame la tarjeta que le ayudo. Entonces, sí. Vanessa, en este caso, esta señora, me va a dejar la tarjeta, yo voy a meter la tarjeta, pero le voy a hacer un cambiazo y le voy a dar una tarjeta falsa a ella. Nada, ya está solucionado. ¿Ya está? Sí, ya está. Ella se va y yo me quedo con la tarjeta de Vanessa, en este caso, con el PIN, y a continuación voy al cajero y saco ya todo el dinero que pueda y que me permita. Sin ningún tipo de problema. O sea, la otra persona ha desaparecido, pero luego puede llegar a volver a aparecer en el De hecho, hay una tercera persona más, suelen ser grupos de 3 personas. La otra persona estaría en un coche esperando, sacarán dinero en este cajero, pero irán a otros cajeros a sacar dinero, todo el que pueda y que permitan el banco de la tarjeta. Claro, y la víctima se da cuenta de esto. Claro, es que estamos hablando de lo que os iba a decir, Enrique, estamos hablando siempre de personas mayores, personas vulnerables, que muchas de ellas ya en el día a día necesitan incluso una ayuda para sacar dinero de ese cajero, entonces el cambiazo puede ser tal cual que no se den cuenta que esa tarjeta ni siquiera vaya a su nombre, aparezca a su nombre. Eso es, nada, porque ellos, este tipo de delincuentes van a llevar las tarjetas de esa entidad bancaria. Entonces van a hacer un cambio, nadie se va a dar cuenta, la víctima va a llegar a casa, no se dará cuenta, incluso no se dará cuenta hasta que vaya al banco nuevamente o alguien visualice esas cuentas bancarias y digan, ¿por qué hay tantos extractos aquí? Porque ellos aprovecharán hoy, mañana, pasado, hasta que puedan sacar. ¿Cuándo fue la última vez que visteis en jefatura un caso similar o que os recibisteis una semana? Una semana. Hace una semana. Hace una semana, además, tenemos este tipo de delincuencia sí que suele ser itinerante, actúan por toda España, vienen aquí, hacen su trabajo, vienen como turistas, hacen su trabajo y después se van. No existe un perfil claro, o sea, muy definido. Pueden ser hombres, mujeres, de cualquier tipo de nacionalidad que se especializan en esto. Hay más tipos, esta es una, pero hay otros tipos de scalping, como a la hora de sacar el dinero, tiramos una cartera al suelo, unas llaves al suelo y con ese tipo de excusa hacemos el cambiazo de la tarjeta y tampoco te darías cuenta. La víctima tampoco se daría cuenta. Y a la orden del día, Vanessa. A la orden del día. Pues vamos a hablar ahora con una abogada, Carmen Sánchez. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Vanessa. Nos está explicando Rubén y Enrique también estos diferentes tipos de estafa, de robo también o hurto en este caso. Hablamos de personas mayores, vulnerables en la mayoría de las ocasiones. Las penas no varían, es decir, por más que sean personas mayores, jóvenes, o sí que pueden variar y puede verse alterada la multa, la sanción o incluso pena de prisión. El robo con violencia o intimidación en personas que son especialmente vulnerables por su edad, por su enfermedad, por su situación de discapacidad, que se aprovechan realmente de que estas personas no se pueden defender, tiene una agravante específica y la pena parte desde 3 años y 6 meses de cárcel hasta 5 años de prisión. Por lo tanto, sí que se agrava la pena cuando el robo es sobre este tipo de personas. Esa es la voluntad del legislador, que tenga, porque además en estas personas supone mayor impacto físico y psicológico el daño que les causan. Y aparte, si les causas lesiones, pues las lesiones se condenan aparte y la obligación de indemnizarles, claro. Claro, hablamos de las lesiones también, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Si esa persona resulta lesionada, ya sumamos 2 delitos, ¿no? El robo con violencia a las lesiones, y si además tiene una serie de detenciones policiales previas por este o otros delitos, sí que hablamos de penas de prisión. Así es, y si tiene otras condenas por el mismo tipo de delito, también se le aplicaría el agravante de reincidencia. Es decir, que se castiga más si se está robando a personas de especial vulnerabilidad.
Le hemos preguntado a Rubén, Carmen, antes si se da habitualmente, si ellos en jefatura reciben denuncias. Dice que hace una semana ya recibieron una. Tú, por tu trabajo, me imagino que también habrás visto muchos casos donde las víctimas son nuestros mayores. Numerosos casos que yo he llevado de personas incluso que están viviendo en residencias de ancianos y los trabajadores les han llegado a robar las joyas y son los propios familiares los que se dan cuenta y presentan posteriormente la denuncia, y numerosos casos también de ancianos octogenarios que han sido atracados y son los propios testigos quienes han reducido al ladrón y han llamado a la policía, y son ciudadanos que sin tener nada que ver en el asunto se han involucrado y se han reducido al delincuente hasta que ha llegado la policía, y así es como se descubren muchas veces este tipo de robos. Carmen, hemos hablado también de que a veces esa persona, esa víctima mayor, vulnerable, se da cuenta tiempo después de que ha sido estafada, no en el caso de un robo violento, lógicamente, pero en una estafa sí, da igual. Quiero decir, puede poner la denuncia un mes, 2 meses, seguro que preguntamos a Rubén y nos dirá lo mismo, 3 meses después, que tiene el mismo efecto. Claro, porque muchas veces se dan cuenta posteriormente, sobre todo cuando es un hurto. En un hurto no hay ni violencia ni intimidación. Cuando al descuido les han sustraído sus pertenencias y entonces ellos ponen la denuncia cuando se percatan. Y no pasa nada porque sea 2 o 3 meses más tarde, y la policía lo que hace es iniciar una investigación. En el caso de la residencia de ancianos que te he comentado, pues a raíz de los testigos o buscar en las cámaras las grabaciones, la policía hace la investigación y logran saber finalmente quién ha sido el culpable. Por tu experiencia, Carmen, por ejemplo, en el caso de joyas, que suele ser muy habitual en personas mayores, esas joyas, la policía hace lo imposible para intentar recuperarlas. Esas joyas, al final, en los casos en los que has intervenido, se recuperan, las personas, las víctimas, vuelven a contar con ellas. La tasa de recuperación es muy baja, pero sí te tengo que comentar que muchas veces, de manera burda, el propio ladrón lo lleva al comprooro con su DNI, y entonces ahí la policía lo encuentra fácilmente. Y suele ocurrir muchas veces, pero no es lo normal. Lo normal es que los revendan a un tercero, o si son móviles los que se roban, que acaben fuera de España inmediatamente, que ni siquiera los van a activar aquí en este país. La tasa de recuperación es muy baja, pero sí que es cierto que un perito en el juzgado va a tasar el valor de lo sustraído y le tienen que pagar la responsabilidad civil, se lo tiene que indemnizar en dinero, claro. Carmen, hablabas también de esos casos en los que se puede llegar a revender a un tercero. Hay que dejar claro que esas terceras personas también están incurriendo en un delito. Así es, sería un delito de receptación, el que a sabiendas que está comprando algo que es robado y se percibe por el precio tan bajo que le están poniendo por algo que vale mucho más en el mercado, pues son también responsables de un delito de receptación. Y hay muchísimos delitos con los móviles robados que posteriormente los revenden a un tercero y meten la tarjeta, y eso es muy fácil por la policía de localizar, y estas personas luego es muy difícil acreditar que son los autores del robo, pero sí les condenan por la receptación de los teléfonos móviles. En ese caso, sí, lo que pasa es que las joyas luego es más difícil de encontrarlo. Carmen Sánchez, una vez más, muchísimas gracias por atendernos y por sacarnos de dudas. A vosotros. Bueno, lo ha dicho Carmen, la tasa de recuperación es baja, la policía trabajáis en ello y hacéis lo que se puede, pero luego en un juicio hay un dinero que se tiene que indemnizar a la víctima. Por eso muchas veces decís hacer fotografías de lo que tenéis. Sí, nosotros tenemos que, siempre pedimos que se hagan fotografías, incluso cuando van a las residencias, que también hace poco sacamos una nota de prensa relacionada a varios hurtos en varias residencias de aquí de Zaragoza por una misma persona, hacer un balance de todo lo que tienen en casa. Volvemos a lo que decíamos al principio, al final el valor económico de esas joyas, por supuesto que es importante, pero lo peor para estas víctimas es el valor sentimental de esas joyas. Una de las víctimas que tenía era la alianza de su matrimonio, era viudo y pues se quedó sin esa alianza. Yo creo que eso al final mueve más, es lo que perjudica más a estas personas, a las que son víctimas de este tipo de hurtos. Pero sí es muy importante hacer un balance, sobre todo la familia, los familiares, los que tenemos personas mayores a nuestro cargo o no, hacer un balance de todo lo que tienen en casa y también hacer un seguimiento de sus cuentas por si acaso vemos algún movimiento extraño. Y por supuesto lo que decimos siempre, estas personas mayores que no dejan entrar en su casa a desconocidos y que no se fíen de desconocidos. Y siempre animar a esa denuncia, que muchas veces, Rubén, lo decimos, pues por ejemplo, económicamente, si es poco dinero, por vergüenza a veces, por no dar vueltas, por no molestar,
No, hay que denunciar. Hay que denunciar. Si no se denuncia, no se sabe. Nosotros no lo sabemos, no lo vamos a investigar. Si lo denunciamos, nosotros investigaremos. Generalmente suelen ser los mismos autores. Van y vienen, pero suelen ser las mismas personas. En este caso que hablábamos de la receptadora de antes, al final lo venden muchas veces. Los propios amigos de lo ajeno lo venden en estos establecimientos de compra-venta de oro y eso está completamente registrado por nosotros. Hay un libro de registro y nosotros ahí vamos a saber enseguida quién es esa persona, por lo menos la que hace la transacción. Hay otros que se van después, que son delincuencia itinerante y se van por España adelante. Pero si lo hacen también en locales de compra-venta de oro, también lo vamos a averiguar. Pero hay que denunciarlo. Si no se denuncia, no existe. Así es. Bueno, pues ahí quedan todos esos consejos. Gracias una vez más, Rubén Nido, que por cierto te invitaremos también el día de la lotería para hablar de esos consejos a la hora de esas estafas también que hay muchas veces y que parecen viejas pero que siguen existiendo. Siguen existiendo. Muchas gracias a vosotros. Así que queda esa invitación. Gracias, Rubén. Gracias también a ti, Enrique. Te veo en tan solo unos instantes. Luego vamos a hablar de una cosa que además Rubén la conoce, luego lo hablaremos, muy peligrosa, entre comillas. Pues serán tan solo unos instantes.